Muy bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Como saben, este es un curso semipresencial, así que las clases se graban y se transmite en lo posible por live stream, es decir, en vivo simultáneo y quedan grabadas no solo en YouTube, en mi canal de YouTube, sino también en la plataforma. Recuerden que tenemos una particularidad este semestre, digo que el profesor Burgos se encuentra incapacitado. Entonces las clases que le corresponden a él pues están en la plataforma. Sin embargo, como algunos de ustedes solicitaron dejar todos los las clases que tenemos, están todas las que yo incluso dicté, por ejemplo esta, claro que ya hoy la borré, eh, para subirla, pues las que sean me correspondan a mí, entonces pues las voy a hacer sincrónicamente por este medio. Vamos a empezar el tema de los carbohidratos. Entonces, ustedes, como se dieron cuenta, eh, ya hoy sería como la primera clase en la que se incluyen la absorción y la digestión de los carbohidratos. Seguidamente continúa la glucólisis y después de eso seguía el profesor Burgos con el tema de la glicólisis y la parte de la fermentación alcohol, bueno, él habla también un poco de eso, pero el metabolismo del alcohol, algunos ejemplos y la regulación de la glucólisis me corresponde a mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta sección? Esta sección la vamos a hacer, eh, eh, vamos a hacer 3 sesiones. La primera eh, de, hablo de la absorción y digestión, paramos, descansamos 5 minutos, 10 minutos, luego sigue la parte de la fermentación alcohólica, del metabolismo del alcohol y algunos ejemplos clínicos de los carbohidratos, paramos y hacemos la tercera parte que corresponde a la regulación de la glucólisis. Bien, por favor siguen el cronograma, como les digo, ahí ya están, pero igualmente volvemos a tener clase. Hay unas cosas que ustedes ya van a ir viendo de los videos que es el del profesor Burgos, y yo voy pues nos vamos encontrando para hacer las que sean, las que sean conmigo, yo les estoy avisando. Bien, eh, por cuestiones de mejor rendimiento del internet voy a apagar la cámara y ahora voy a empezar a presentar la pantalla. Bien, vamos a empezar entonces con la... Ay, no, abrí el que no era. Un momento. Un tantico, paciencia. Bueno, por favor me dicen cuando estén viendo el video, pues la pantalla. Listo. Hola. Profe, no se ve. Profe, todavía no comparte. Ay, perdón. Di lo que no era. Otra vez, por favor me anuncian nuevamente cuando esté la pantalla. Recuerden que para estas temáticas ustedes pueden utilizar cualquier libro que sea del método científico. La mayoría de gráficas son de la bioquímica de Marx, del libro de Leninger, Boet, Maki, pues incluimos como de todas. Entonces pueden escoger cualquiera de los libros. Ahora sí la están viendo o no. Te pregunto. Pero tú no. Ah, sí, está. Bueno,
Entonces, dentro del metabolismo de los carbohidratos, hay que pensar en algo que es supremamente importante y es que la digestión y la absorción de los carbohidratos inicia desde la cavidad oral. Es decir, desde el momento en que se está dando la masticación, se está hidratando todo ese bolo alimenticio con la saliva. Empiezan, por un lado, las enzimas que tenemos en la cavidad oral, específicamente la amilasa salival, la alfa amilasa salival, que empieza a cortar esas grandes cadenas de los carbohidratos. Recordemos que bueno, también hay unas que no son de, pues son de tantos libros que hay unas que también son de, que me parecen bonitas que las cojo de internet, pero yo les voy indicando. Entonces, pero también tenemos que estar pensando que en la cavidad oral tenemos una cantidad de bacterias, una microbiota que también están empezando a hacer esa actividad. Entonces ahí básicamente son la hidratación por la saliva, 1, y 2, la actividad de las enzimas. Ese bolo, recordemos que nosotros nos comemos grandes polisacáridos y oligosacáridos. Hay un momento porque creo que alguien me está solicitando que le permita entrar. Bueno, señor Mateo ya entró. Ay. Sí, muy bien. Continuemos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a entrar a la parte del estómago y del intestino y vamos a ver que allí no puede pasar todos estos grandes carbohidratos directamente a las mucosas y pasar a sangre para ir a hacer su digestión al hígado. También es importante recordar que en todas las mucosas, en todos los tejidos, tenemos transportadores de glucosa, que vamos a ver en este espacio de digestión y absorción. Desde el momento en que nosotros consumimos cualquier tipo de carbohidrato, puede ser fructosa, puede ser glucosa, entonces se empieza a absorber esos carbohidratos. Los que no pueden pasar son aquellos que son grandes polímeros o polisacáridos o oligosacáridos. Entre ellos pues tenemos muchos, ¿cierto? No solamente el que nos comemos en el almidón, en las tenemos los carbohidratos que están en los vegetales, en las frutas, en la leche, en la carne, bueno, etcétera. Muy bien. Seguidamente, entonces, pasa al estómago. Aquí también tenemos que hablar de algunas enzimas que están inactivas y otras que van a estar activas para preparar esa digestión y convertir en monosacáridos o residuos o pequeños polisacáridos que son muy específicos, pero en su gran mayoría son monosacáridos y disacáridos que se absorben en la célula en cepillo del intestino y pasan directamente a la sangre porta. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de la digestión, tenemos que pensar que en las mucosas, en específico, donde se va a absorber es en los enterocitos. Recordemos que los que son monosacáridos se pueden ir digiriendo. Entonces hay que pensar en que en esa mucosa que tenemos, ¿cierto? Van a haber unas células que tienen la capacidad a través de unos transportadores, porque la glucosa
y los los carbohidratos no tienen la capacidad de pasar a través de la membrana. Entonces necesitan un transportador. Recordemos que por ese transportador entran y salen libremente. Por eso la primera reacción que nos vamos a encontrar es esa fosforilación de esa glucosa o de esos carbohidratos que pasan. Bien, entonces esto representa aquí una cosa muy importante, es que estas células que representan las células en cepillo, ¿cierto? Allí hay, cada tejido va a tener un transportador, ya vamos a ir hablando de eso, entonces cumple las funciones de la célula y el resto lo pasa a través a la sangre porta y a la sangre pues capilar. Bien. Entonces, tenemos que recordar, ya les había mencionado ligeramente, que nosotros los carbohidratos que nos comemos en su gran mayoría están representados en en estos carbohidratos, glucosa y fructosa. Recordemos que el azúcar blanca o la panela es sacarosa, que es un disacárido que contiene glucosa y fructosa. Consumimos la lactosa en la leche, que es un disacárido también y tiene galactosa y glucosa. También nos comemos la amilosa y la amilopectina. Ahora, tenemos una ramificación, unas carbohidratos que están en grandes cadenas, ¿ciertos? Como por ejemplo el almidón o esto que vemos aquí que es la amilopectina, ¿cierto? Que son esas, por ejemplo, en los vegetales, esas, los que tienen, cuando ven ustedes, cuando tenemos esa sensación crocante de de los aminoácidos, perdón, de los vegetales, es por esa pared celular que básicamente lo que tienen muchos de ellos es amilopectina. Hay otros carbohidratos que nosotros también consumimos como maltosa, como por ejemplo inulinas. Con respecto a la inulina, y quiero adelantar un poquito, la inulina, no sé si ustedes han escuchado sobre un tubérculo propio de nuestro, de Latinoamérica, que es el yacón. El yacón es un tubérculo y el yacón se conoce como hipoglicemiante. ¿Y por qué es hipoglicemiante? Porque los carbohidratos están formados en un tipo de polisacárido que se llama inulina. Esa inulina son grandes cadenas de fructosa. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de digerir ese tipo de polisacáridos, ¿cierto? Entonces, quien nos ayuda un poquito con eso son las bacterias que están en el intestino, que más o menos sacan uno o dos fructosas y esas son las que pasan a sangre. Así que el resto se elimina por las heces. Por eso es hipoglicemiante. Bueno. Bueno, entonces ya habíamos hablado de la amilasa salival y llega al estómago. En el estómago, entonces vamos a tener algunas enzimas, como por ejemplo las destrinas, y tenemos que allí en el estómago hay algunos carbohidratos que se van a empezar que se pueden absorber, como es la sacarosa y como es la lactosa, ¿cierto? Bien, en el páncreas entonces también nosotros producimos algunas enzimas. Esas enzimas, recuerden que las enzimas, nosotros tenemos un pH ácido en el estómago. Entonces, la mayoría de estas enzimas no pueden funcionar adecuadamente. Muchas de ellas funcionan como simógenos, es decir, enzimas que están inactivas
como por ejemplo la alfa amilasa que se produce en el páncreas. Bien, cuando entonces ya llega, bueno, una cosa también importante es que esas destrinas, si bien se producen en el estómago, también pueden tener actividad a nivel del intestino delgado. ¿Qué es lo que van a hacer estas enzimas? Estas enzimas van a colocar esos grandes polímeros, muchos mero unidades o polisacáridos, los van a convertir en algunos pequeñitos en monómeros o residuos de, de carbohidratos, en disacáridos y trisacáridos. Entonces, hay algunas de estos tipos de carbohidratos que tienen manera de llegar hasta eso, como habíamos hablado, lo de la maltosa, ¿cierto? Y isomaltosa. Ellas llegan entonces aquí al intestino y por actividad las bacterias ayudan a, a cortar esas cadenas y absorben la glucosa. Igualmente para la sacarosa. La sacarosa, entonces nosotros tenemos transportadores que pueden transportar GLUTs que pueden transportar esa sacarosa y esa lactosa. La fibra que nos comemos en los diferentes alimentos generalmente está compuesta por polímeros de carbohidratos, es decir, por polisacáridos como la amilopectina y la amilosa. Entonces, a veces por acción de las bacterias, algunos de los residuos que están acá se logran quitar y se absorben, pero el resto se elimina por las heces, la fibra. Por eso es tan importante el consumo de fibra, ¿cierto? Y que muchas de esas fibras no son de alto valor glicémico. Hay otra cosa que es supremamente importante, no sé si ya les han ido diciendo en otros semestres, pero actualmente incluso la OMS está promoviendo eliminar los jugos de frutas de la dieta. ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo un jugo, usted exprime el jugo, el líquido que contiene una alta concentración, sea de glucosa, de fructosa, pues de los diferentes carbohidratos. Entonces, casi que esos carbohidratos están listos para pasar todo el sistema digestivo y absorberse directamente. Entonces son de alto índice glicémico. Y por otro lado, cuando estamos haciendo los jugos, los cernimos y la fibra la descartamos. Pues resulta que hoy en día, con esta nueva era de la microbiota, ya sabemos que toda esa fibra va a mantener esas poblaciones bacterianas dentro del intestino, entonces eso va a evitar que hayan disbiosis. Bien. Bueno, ¿y qué son las disbiosis? Las disbiosis, entonces, nosotros tenemos muchas poblaciones bacterianas. Cuando algunas de esas poblaciones bacterianas, sea por antibióticos, sea por alimentos, principalmente esos dos factores, pero hay muchos otros factores, incluyendo la actividad física, bueno, el consumo de químicos, etcétera. Entonces esas poblaciones se desbalancean su cantidad y en cierta cantidad o desproporción con relación a las otras bacterias producen entonces lo que se llama una disbiosis. Aquí tenemos entonces, ¿cierto? Los ejemplos claros como esos polisacáridos, ¿cierto? Como el almidón, viene la amilasa salival y la alfa amilasa salival y pancreática, y lo que está haciendo es cortando estos grandes polímeros y se convierten entonces, como habíamos hablado, en disacáridos, trisacáridos, etcétera.
Bien. Aquí vemos entonces las diferentes formas glucosídicas que hay en el borde en cepillo y los diferentes complejos que hay para, para, para digerir esos carbohidratos. Entonces así tenemos como la beta glucoamilasa, el sitio catalítico es la alfa glucosidasa, ¿cierto? Y aquí nos va indicando cada uno de los enlaces. Por ejemplo, en este caso, la glucoamilasa divide los enlaces glucosídicos alfa 1 y alfa 2. Eso es supremamente interesante, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros consumimos carne, la carne también tiene carbohidratos, lo que pasa es que lo tiene en muy baja cantidad. De hecho, los carbohidratos que hay en la carne no lo comemos es en forma de glucógeno. Bien, hablemos de otro ejemplo que es muy frecuente, que es la sacarosa o el azúcar. Recordemos que la sacarosa, entonces, por la sacarosa maltasa, va a separar entonces de esas grandes cadenas que tenemos de almidones. Recuerden en esta que aquí vimos que a veces se parten en tres, en dos. Entonces cuando esos almidones se van separando, quedan entonces en forma de sacarosa, o sea, disacáridos que contienen fructosa y glucosa o maltosa o maltotriosa. Muy bien. La isomaltasa, ¿cierto? La isomaltasa entonces va a separar los enlaces 1,6 y 1,4. ¿Qué significa eso? Pues resulta que en estos polímeros, esta unión, si vemos cada uno de los carbohidratos, este es enlaces 1,4, ¿cierto? Mientras que estos enlaces que están acá son 1,6. Entonces hay enzimas que pueden digerir en este enlace 1,4 y otras en el 1,6. Bien. Esto es lo que les estaba diciendo. Perdón, estaba ya aquí en esta. ¿Cierto? Recordemos entonces cómo es la configuración desde la organización química de un carbohidrato, ¿cierto? Tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dependiendo cómo esté unido, por ejemplo, aquí tenemos una trealolosa que tiene enlace 1,1. Entonces necesita la especificidad de esta enzima. O aquí tenemos las uniones que les comentaba, la 1,4, que generalmente son en los grandes polímeros, y las que hacen las ramificaciones es a través del enlace 1,6. Miremos aquí qué tan bonito esta gráfica, creo que es de Herrera. Entonces, hay otra parte de los carbohidratos, desafortunadamente pues no tenemos como el espacio dentro de la carrera de ustedes, pero para que lo tengan en cuenta, y hoy en día ha tenido gran relevancia, y es lo que se llama la glicobiología. ¿Por qué? Porque esto es importante porque resulta que existen a nivel, a exposición celular grandes cantidades de polímeros en este caso de carbohidratos, pero lo vamos a ver durante todo el curso, que hay unos que tienen diferentes tipos de carbohidratos, otros que van a tener carbohidratos y lípidos o carbohidratos y aminoácidos. Y eso es como un lenguaje químico en las células y el reconocimiento de estas sustancias. Entonces, ya se conocen, esto es tan específico que ya se conocen incluso a nivel de las células en cepillo, en el enterocito, que están expuestas estas enzimas que son las que van a permitir esa digestión. Miremos por ejemplo aquí la lactasa, ¿cierto? La lactasa
Entonces recordemos que la lactosa es la unión de galactosa más glucosa. Entonces lo que va a hacer esa lactasa es digerir, partir esta lactosa, ¿cierto? Y glucosa, separarlas. Esa galactosa y glucosa va a entrar, sea por algunos transportadores que entran solamente glucosa, otros transportadores transportan glucosa y glucosa y galactosa, ¿cierto? Bueno, miremos el ejemplo entonces con respecto a las glucoamilasas. Esas glucoamilasas entonces lo que van a hacer es que en los que son ramificados los van a dejar simples para poder hacer las acciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la amilasa, ¿cierto? Vamos a tener enzimas que van a ir rompiendo estos enlaces de glucosa. Bueno, y así para los diferentes bueno, pongamos otro ejemplo, la sacarosa que habíamos visto allí, ¿cierto? La sacarosa, recuerden, es una unión de glucosa más fructosa. Entonces lo que hace esa enzima es separar la fructosa de la glucosa. Otro de los carbohidratos que consumimos, pero que no son digeribles, son por ejemplo la celulosa. Esa celulosa, por eso nosotros no podemos comer papel, ¿cierto? O ciertos tejidos vegetales, es decir, nosotros los consumimos, pero se eliminan por la materia fecal casi que completos, porque carecemos de enzimas, de las enzimas que puedan digerir eso. Eh, Tenemos muchos de los ejemplos que están acá, ¿cierto? La arabinosa, la silosa, el ácido galacturánico, bueno, etcétera. Estos son tipos de aminoácidos que generalmente vienen de plantas y que nosotros no los digerimos, los eliminamos por materia fecal. De hecho, pues se ha hablado mucho en algunos aspectos de utilizar este tipo de carbohidratos pues hubo una época en la que se hablaba de el consumo de este tipo de carbohidratos como hipoglicemiantes. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que si bien nosotros no digerimos, no tenemos enzimas para digerirlo, eso cambia las poblaciones bacterianas dentro del intestino. Aquí vemos entonces esta es muy importante. Se me había olvidado mencionar esta que es la lignina, ¿cierto? Casi todas estas, como les digo, están en las frutas y vegetales. Por ejemplo, en la cebolla, cuando nosotros nos comemos la cebolla tiene mucha celulosa, por eso a veces incluso en los coprológicos se pueden ver pedazos de la cebolla, ¿cierto? Porque no se pueden digerir. La lignina es un carbohidrato que está en algunos tubérculos y en algunas frutas y semillas, sobre todo en algunos frutos secos. Por ejemplo, en la papa esa lignina está, pero incluso puede llegar a ser tóxica en la papa cuando la papa está verde. O si han visto que hay unas papitas que salen que cuando uno pela la cáscara se ve como verde. Eso ahí tiene un gran componente de lignina. Lo que tiene que ver, por ejemplo, pues nosotros no lo consumimos mucho acá, pero también se encuentran sustancias pépticas como en los países donde se consumen algunos insectos. Entonces, la pterina, que es una secuencia de polisacáridos, ¿cierto? Nosotros no tenemos cómo digerirlos.
Entre los que nosotros consumimos están las manzanas, los arándanos, zanahorias, cítricos, pero todos estos los debemos consumir porque bajo ese proceso de masticación, de hidratación, mucha de la fibra es eliminada y algunos carbohidratos son absorbidos. Bien. Bueno, las que se llaman gomas. Entonces están en casi todos los granos. La avena, la linaza, la cebada, bueno, algunas legumbres, ¿cierto? De los mucílagos también tenemos semillas de cebada, bueno, hay plantago, pues eso no lo consumimos acá, semillas de mostaza, también lo tenemos por ejemplo, las nuevas granos que estamos consumiendo, incluyendo en nuestra dieta, como las semillas de chía, ay, se me olvida uno, que es la quinoa, bueno, etcétera. Muy bien. Vamos a hablar, punto y aparte, vamos a hablar de una cosa que es muy importante dentro de la digestión y es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, primero hay que recordar que nosotros somos mamíferos, es decir, nosotros estamos programados genéticamente para consumir leche. Pero, a diferencia de lo que se ha creído, nosotros esa leche tenemos esa expresión génica de la enzima que está involucrada en esta digestión, ¿cierto? En la lactasa, nosotros desde el momento en que iniciamos a consumir la leche materna, aproximadamente hasta los 6 años, hay una expresión génica normal y muy buena. Después de esos 6 años se empieza a disminuir la expresión de esa enzima. Por esa razón es que muchas veces cuando estamos pequeños o jóvenes no tenemos problema de tomar leche ni sus derivados, pero más o menos después de los 20 años empezamos a tener intolerancia, se puede iniciar con una distensión, con gases, flatulencias o incluso eruptos, diarreas, cólicos, ¿cierto? ¿Y eso por qué se dio? Porque ya no, pues estamos haciendo una intolerancia a la lactosa porque ya no se está expresando. Bien. Ahora, hay algunas poblaciones, como las poblaciones asiáticas, ¿cierto? Que nacen y se convierte en un defecto metabólico, en un error innato del metabolismo, que es la intolerancia a la lactosa. Y es porque genéticamente no se puede expresar esta enzima. Entonces, aquí estamos en el intestino. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un vaso de leche, ¿cierto? Vamos a tener dos procesos básicamente. El que hace la enzima, ¿cierto? Y el que hace las bacterias. Por esa razón, cuando nosotros no tenemos esta lactasa, entonces crece, hay un sobrecrecimiento de bacterias para poder digerir esa leche. ¿Qué va a suceder? Que como se aumenta esa población bacteriana en su fermentación, entonces va a producir gas y va a producir ácido láctico. Como consecuencia de eso vamos a tener un efecto osmótico, por eso nos da diarrea, ¿cierto? Y los gases, ¿cierto? Además, pues va a ser todo un proceso de inflamación, etcétera. Se va a aumentar entonces el peristaltismo
y como va a haber mayor cantidad de agua, vamos a empezar a tener un problema de absorción de grasas, proteínas y pues si estamos consumiendo medicamentos. Entonces, tenemos una intolerancia a la lactosa primaria que es genética porque tenemos una deficiencia de lactasa y hay niños que nacen con eso, y la otra es la que no se expresa. Ahora, ahorita con todo ese sinnúmero de cosas que hay donde se dice que nosotros no debemos tomar leche y toda la cuestión, eh, realmente desde el punto de vista biológico y nutricional es cierto, eh, porque realmente pues nosotros ya no necesitamos esa leche. Ahora, yo creo que eso hay que ponerlo en la balanza porque si bien la leche es una muy buena fuente de calcio y de otros componentes, de vitaminas, etcétera, se supone que nosotros cuando pasamos de niños, adolescentes y adultos deberíamos comer también que, por ejemplo, el calcio, hay muchos vegetales que contienen calcio y que eso sería suficiente para que lo pudiéramos tener. Entonces, pues eso es un poco complejo, pero yo los invito a que se entren porque en toda esta nueva era de información que tenemos, o en la era en la que tenemos unas informaciones que nos conocíamos, para sobrepesar eso. Bueno, vamos entonces a pasar ahora aquí a un tema muy importante. Eh, Aquí estamos hablando de la absorción y de la digestión de los carbohidratos. Pero recuerden que la glucosa es un combustible fundamental en nuestro organismo. Nosotros, nuestra regulación metabólica y energética va a estar en nuestro funcionamiento de algunos órganos y tejidos, va a estar supeditada a esa homeostasis calórica representada en glucosa. Por eso, la glucosa es fundamental. Por eso, evolutivamente, nosotros somos tolerantes a las hiperglicemias, o sea, aumento de concentración en sangre de glucosa, y somos intolerantes a la hipoglicemia. Ojo médico con lo que les estoy diciendo, porque eso es muy importante. Cuando un paciente suyo esté en una hipoglicemia, sobre todo los neonatos, los niños, pongan atención, porque rápidamente ese pacientico se les puede complicar y fácilmente se les puede morir por una hipoglicemia. Entonces, los GLUT, que viene de la sigla transportadores de glucosa, están expuestos en las membranas no solamente del enterocito, sino de todos los tejidos. Recordemos que la glucosa, hay órganos glucodependientes, eso lo pregunto en el examen, órganos glucodependientes como el cerebro, como los eritrocitos, bueno, principalmente pues hablemos de esos, démosle relevancia a esos. Entonces, dependiendo del tejido, nosotros eh, vamos a tener un GLUT. Esos GLUT hay algunos que son para fructosa, otros que son para glucosa, otros que son para glucosa y galactosa, algunos que son dependientes de sodio, algunos que son dependientes de la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Es decir, en realidad esos GLUT son transportadores, son facilitadores, son pasivos porque ellos no necesitan nada para pasar, solamente el canal y pasa. Hay algunos de esos transportadores que son cotransportadores porque van a depender, por ejemplo, de iones de sodio. Entonces, la compensación de ese sodio va a estar relacionado a esa bomba sodio-potasio. Esos GLUT van a estar tanto hacia el
y exterior como hacia el interior de la célula. Recordemos que este espacio de acá es lo que se llama el lumen o la luz de, en este caso, del tejido que está componiendo el intestino delgado, ¿cierto? Estas son las mucosas y aquí están las células que se llaman en borde de cepillo. Pero nosotros también tenemos GLUT en el hígado, GLUT en los riñones, bueno, en los diferentes tejidos, en los glóbulos rojos, etc. De hecho, vamos a ver un grupo de enfermedades que se llaman bueno, eso lo vemos en detalle en errores innatos del metabolismo, pero hay un grupo de enfermedades que se llama glucogenosis, de las cuales una de ellas está relacionada con un defecto en el transportador. Y estamos hablando específicamente de la glucogenosis tipo 11, que es la glucogenosis de Fanconi-Bickel. Tenemos un paciente entre nosotros. Bien. Entonces, hay que pensar que la expresión de esos GLUT va a estar dependiendo de, no es simplemente estar expuestos en la célula, sino que en las células existen receptores que están ayudando a que se puedan expresar o no esos GLUT. Esos GLUT entonces van a estar, son sensibles a las concentraciones de insulina, ya que en las células, en este caso tenemos músculo y células adiposas que tienen GLUT4, es un ejemplo solo para mostrar cómo es que sucede la cuestión. Entonces, resulta que estos transportadores están expuestos en la membrana. Cuando la membrana, ellos están ahí expuestos y entonces van pasando su glucosa. Cuando se aumenta la insulina, entonces estos transportadores que se expresan a nivel nuclear y están en unas vacuolas, ¿cierto? Ese receptor le indica que esas vacuolas salgan para que expongan ese transportador en la membrana celular. Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, está fomentando, pues en este caso que estamos hablando de eso, la expresión de esos GLUT4. Por eso es tan importante la actividad física. Miremos la diferencia, por ejemplo, bueno, no hablamos de eso porque no tenemos tiempo, pero eso también se da a nivel de todas las células y más en las células de cepillo, y que es lo que se llama los problemas que hay ahora a nivel de, de las uniones que hay entre las células. Pues resulta que por aquí hay unas uniones, esas uniones son las uniones GAP, pero a veces hay una permeabilidad porque esas uniones no están hechas y entonces por ahí pasan cantidad de cosas que pues resultan ser tóxicas para, para el organismo, pues, o pueden causar patología. Eso es cuando tenemos ese intestino permeable. Bien, entonces, miremos por ejemplo acá, qué pena que me desordené un poquito, pero es que no me acordé de decirles eso ahorita a nivel de la célula. Entonces, miremos a través de las neuronas. Las neuronas tienen su transportador específico, el GLUT5, ¿cierto? Y entonces recordemos que en la célula específicamente vamos a tener, o sea, la neurona va a ser dependiente de esa glucosa. ¿Por qué? Porque recordemos que en la barrera hematoencefálica no pueden pasar grandes lípidos. Entonces, la fuente de energía, el combustible que más utiliza es la glucosa, que ese sí pasa, ¿cierto? Entonces, la glucosa va a pasar entonces por esos transportadores de glucosa, ¿cierto? Fíjese que la glucosa básicamente no puede pasar por aquí porque no tiene cómo pasar. Y
Y por esa razón, esos GLUT son fundamentales para el abastecimiento de glucosa. Bueno, ahora, en otros tejidos, ¿cierto? Como por ejemplo, aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo y tenemos el líquido intersticial. Aquí la glucosa básicamente, por un lado, tenemos el transportador para incluirlo dentro de la célula, pero en ese líquido intersticial no son tan marcadas esas uniones endoteliales. Entonces la glucosa puede atravesar, puede pasar entre las células. ¿Cuántos son los GLUT? Los GLUT son aproximadamente, bueno, ya la literatura, esto es de los libros, pero más o menos vamos en unos 14, 15 GLUT. Por ejemplo, si ustedes revisan el libro de, este es el libro de, la bioquímica de Marx, ellos solo incluyen como 6, ¿cierto? Pero en realidad ya están supremamente caracterizados, unos más frecuentes que otros, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el GLUT1. Fíjese que va a estar en el intestino, en la tráquea, en el riñón, corazón, cerebro, testículo y próstata. Captan tanto glucosa como galactosa. Bueno, y así sucesivamente, cada tejido va a tener va a tener su transportador. Y los genes son genes independientes. Bien. Bueno, este es un dibujito que les traje de un artículo, ¿cierto? Para que resumen como todo lo anterior que vimos. Bueno, muy bien. Resulta que cuando vamos a pasar a otra parte, cuando estamos hablando de digestión y absorción de los carbohidratos, pues por cuestiones prácticas y didácticas estamos hablando solo de carbohidratos. Pero ustedes tienen que pensar que esa glucosa va a estar relacionada con todo el metabolismo y que además de eso no es un solo combustible, sino que son varios. Durante el curso vamos a ver que en el intestino tenemos diferentes mecanismos para atravesar esa membrana o esas células del intestino. Es decir, la de carbohidratos, ácidos grasos, proteínas es diferente. Pero tenemos que pensar que muchos de nuestros transportadores, muchos de nuestros metabolitos y hormonas son sensibles a la glucosa. Y en esto interviene entonces la insulina y el glucagón, que si bien no está en sí mismo en la digestión, cuando se aumenta la concentración de glucosa, ¿cierto?, en sangre, entonces por lo tanto se aumenta la insulina, se disminuye el glucagón y entonces pues se disparan otros mecanismos. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos glucosa, lo primero que va a suceder es que va a suplir las necesidades del sistema. Entonces, esa sangre porta pasa y vaya a hacer su actividad en el hígado, pero también hay una que va a pasar directamente al cerebro, a los glóbulos rojos, otras van a pasar al músculo, al adipocito, ¿cierto?, etcétera. Entonces, cuando cumplen esas necesidades, ya a partir del hígado, ¿cierto?, entonces se empiezan a activar vías como por ejemplo la de llenar los depósitos de glucosa, como es el glucógeno, que pues en todas partes, en todas las células hay glucógeno, pero en su gran mayoría están en el hígado y en el músculo.
Cuando esos depósitos están llenos, entonces ya como ustedes saben que en la naturaleza y en el metabolismo nada se bota, todo lo que se pueda reutilizar se reutiliza, entonces el resto que nos sobra va a formar entonces triglicéridos. Y esos triglicéridos entonces se van a ir, pues, es decir, se van a convertir en grasa a través del 3-gliceraldehído fosfato que está dentro de la glucólisis, como lo van a ver. Como esos triglicéridos no son solubles en agua, entonces necesitan unas proteínas para poderlas pues estar en el metabolismo. Bien. Igualmente, por ejemplo, vamos a hablar una particularidad. Entonces, en el cerebro pasa, hace su función, ¿cierto? A nivel energético. En los glóbulos rojos, recordemos que los glóbulos rojos no tienen organelas. El glóbulo rojo es una célula que ya está madura, que no tiene expresión porque el núcleo no está. Entonces ya no se van a producir las vitaminas. Entonces allí se da una glucólisis anaeróbica. Entonces aquí cuando se convierte en piruvato, la lactato deshidrogenasa nos convierte ese piruvato en lactato. Y ese lactato sale a través de un canal, ¿cierto? Que es dependiente de iones. Sale el ácido láctico. En el músculo también tiene una particularidad por su función motora, por su actividad. Entonces, por eso tiene varias estrategias. Recuerden, lo vamos a ver por allá en las proteínas cuando se crea la energía que sale de la creatinfosfato, que es rápida. Pero se consumen los depósitos de glucógeno. Entonces, lógicamente aquí vamos a hacer una glucogenosíntesis, ¿cierto? Y tenemos esos depósitos. Cuando hay una actividad vigorosa, un ejercicio, o cuando se gastan pues por diferentes razones, recordemos que en la noche nosotros utilizamos parte de esas reservas del hígado y del músculo. Entonces, el músculo, ¿cierto? Ya empieza a tener otros mecanismos. Uno de sus mecanismos es utilizar a partir de los aminoácidos que vamos a ver en la próxima clase, se hace el ciclo de Cori. En el adipocito está full, esto es una célula con una gota de grasa, está llena de triglicéridos, ¿cierto? Entonces esa glucosa básicamente lo que nos va a hacer, recordemos lo de la insulina que es muy importante, entonces simplemente toda esa glucosa en el adipocito se va a volver en triglicéridos. Por eso cuando nos comemos un buñuelo, pues todas esas cosas deliciosas que nos hace popochitos, tenemos las células. Y además, lastimosamente no tenemos aquí tiempo para ver, pero entonces se dispara la expresión para crear o la proliferación de adipocitos. ¿Qué sucede cuando adelgazamos? Cuando adelgazamos hacemos ejercicio y ese adipocito elimina todos esos triglicéridos, pero el adipocito no se muere. Por eso cuando volvemos a tener una ingesta alta de calorías y una poca actividad física, se disminuye, se vuelve a llenar ese adipocito. Y entre otras, otra de las claves para adelgazar es la formación de tejido muscular, porque mucha de esa glucosa, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes o alguna, bueno, la diabetes es relacionada, es una enfermedad metabólica que incluye todos los metabolismos. Lo que pasa es que lo notamos con la hiperglicemia, aumento de azúcar en sangre. Y entonces, cuando nosotros crecemos la masa muscular, ¿cierto? Tenemos mayores posibilidad no, sino que tenemos más células donde se pueden tener más glucógeno. Bien.
Bueno, chicos, vamos a hacer un break, llevamos una horita. Descansamos, ¿cuántos chicos? ¿Cuánto quieren descansar? 10 minuticos. Listo, profe. Listo. Entonces a las 6:10 volvemos, ¿vale? Voy a parar la grabación.